Vivimos rodeados de ruido, pero el eco más ensordecedor suele ser el de nuestros propios pensamientos. Si alguna vez has sentido que, a pesar de leer, aprender y esforzarte, tu mente sigue siendo un lugar caótico. Detente un momento. Lo que estás a punto de escuchar no es motivación vacía. Son los principios psicológicos exactos para silenciar el ruido, recuperar el control de tu vida y reescribir tu propia historia. Escucha con atención. La mayoría de las personas no se da cuenta de esto, pero la forma en que piensas está moldeando silenciosamente todo en tu vida. Durante mucho tiempo, creí que si seguía aprendiendo, leyendo y consumiendo el contenido correcto, la claridad finalmente llegaría. Desde afuera, parecía crecimiento. Por dentro, mi mente hacía más ruido que nunca. Estaba informado, pero no en calma. Ocupado, pero no pleno. No estaba eligiendo mi vida. Estaba reaccionando a ella. Un solo comentario podía cambiar mi estado de ánimo durante horas. Un pequeño error podía repetirse en mi cabeza todo el día. Culpaba al estrés, a la presión y a las circunstancias, sin darme cuenta de que el verdadero problema estaba mucho más cerca. No era lo que me estaba pasando, sino cómo mi mente estaba respondiendo a ello. La mayoría de mis pensamientos se sentían como verdades absolutas, pero no lo eran. Los pensamientos aparecían y yo los creía de inmediato. Las emociones surgían y actuaba en base a ellas sin cuestionarlas. No hacía pausas, no observaba, simplemente seguía lo que fuera que mi mente produjera a continuación, asumiendo que eso era, simplemente, quien yo era. El punto de inflexión no vino de la motivación, vino de la consciencia. Comencé a notar mis pensamientos en lugar de obedecerlos. Aprendí a hacer una pausa antes de reaccionar, incluso cuando resultaba incómodo. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta cambió más de lo que esperaba. Mis reacciones se suavizaron. Mis decisiones se volvieron más claras. Mi mundo interior, poco a poco, se volvió más silencioso. No había nada malo en mí. Simplemente nunca aprendí cómo entrenar mi forma de pensar. Nadie nos enseña cómo funciona realmente la mente, cómo la repetición moldea las creencias, cómo el entorno influye en la emoción, cómo la identidad controla silenciosamente el comportamiento. Una vez que entendí esto, el cambio dejó de sentirse como una lucha y comenzó a sentirse como una práctica. Esto no se trata de convertirte en otra persona. Se trata de recuperar el control. Los principios que estás a punto de escuchar no son trucos ni atajos. Son verdades psicológicas simples que funcionan porque se alinean con la forma en que está diseñada la mente humana. Los apliqué lentamente, de manera imperfecta, pero con la suficiente consistencia como para sentir que mi vida cambiaba de adentro hacia afuera. No necesitas cambiarlo todo. Solo necesitas empezar con un pensamiento. Mientras escuchas, presta atención a lo que resuena contigo. Deja que una idea se quede contigo. Ponla a prueba en tu vida diaria y observa cómo cambia tu forma de responder al mundo. La verdadera transformación no llega haciendo ruido. Comienza en silencio, con consciencia. Y si este video te habla, compártelo con un amigo que sepas que está luchando, sobrepensando o sintiéndose estancado en este momento. A veces, la forma más significativa de ayudar a alguien es, simplemente, darle las palabras que necesita en el momento en que más las necesita. Capítulo 1. Yo no controlaba mi vida, reaccionaba a ella. Pensaba que tenía el control de mi vida. Durante años, creí que el control significaba tener planes, metas y buenas intenciones. Creía que, si me mantenía ocupado, informado y lo suficientemente disciplinado, la vida eventualmente se sentiría estable. En la superficie,
Todo parecía estar bien. Pero debajo de esa estructura, mi mundo interior estaba siendo sacudido constantemente por cosas que yo no elegía. No estaba viviendo de forma deliberada. Me despertaba e inmediatamente reaccionaba. Reaccionaba a mensajes, notificaciones, expectativas y presión. Antes de siquiera levantarme de la cama, mi mente ya estaba en otro lugar, arrastrada hacia la urgencia de otra persona. Mi estado emocional para el día a menudo lo decidía la primera cosa que veía en una pantalla. No me daba cuenta de lo rápido que sucedía. Un pensamiento aparecía y lo aceptaba sin cuestionar. Una emoción surgía y la trataba como una orden. No había pausa entre lo que sucedía y cómo yo respondía. Mi mente hablaba y yo obedecía. Con el tiempo, ese patrón se convirtió silenciosamente en mi normalidad. Me decía a mí mismo que así era la vida. Pensaba que el estrés era inevitable. Pensaba que la irritación estaba justificada. Pensaba que pensar demasiado significaba que me importaba. Nunca me detuve a preguntar si estas reacciones realmente me estaban ayudando o me estaban drenando lentamente. Simplemente asumí que estar constantemente afectado por todo lo que me rodeaba era parte de ser un adulto. Cedí mi poder sin darme cuenta. Cada comentario tenía la capacidad de alterar mi estado de ánimo. Cada inconveniente se sentía personal. Si algo no salía según lo planeado, la frustración aparecía al instante. No veía esas reacciones como hábitos, las veía como rasgos de mi personalidad. Pensaba, así es como soy. Pero las reacciones no son identidad, son patrones. Patrones aprendidos a través de la repetición, el entorno y las experiencias pasadas. Y como todos los patrones, pueden ejecutarse automáticamente durante años, a menos que los interrumpas con consciencia. Esa verdad fue incómoda al principio, porque significaba que el problema no estaba fuera de mí. El momento que lo cambió todo fue silencioso. No hubo un colapso dramático, ni un gran punto de inflexión. Alguien dijo algo pequeño, casi insignificante, y sentí que la ira recorría mi cuerpo. Mis pensamientos se aceleraron, construyendo una historia de falta de respeto e intencionalidad. Reaccioné rápidamente, y la situación escaló. Más tarde, cuando todo se calmó, me sentí agotado, no justificado. Me hice una pregunta que no pude ignorar. ¿Por qué ese momento tuvo tanto control sobre mí? ¿Por qué algo tan pequeño se sintió tan poderoso? Esa pregunta se quedó conmigo, y una vez que comencé a hacerla, no pude dejar de ver el patrón en todas partes en mi vida. Me di cuenta de que estaba viviendo en piloto automático. La mayoría de mis días estaban guiados por los reflejos, no por mis elecciones. No estaba respondiendo a la realidad tal como era. Estaba respondiendo a mi interpretación de ella, moldeada por viejos hábitos, suposiciones y condicionamientos emocionales. El momento presente rara vez era neutral. Estaba filtrado a través del pasado. La consciencia fue la primera grieta en ese sistema. Comencé a prestar atención a lo que sucedía dentro de mí cuando algo me detonaba. Notaba la opresión en mi pecho, la avalancha de pensamientos, el impulso de reaccionar de inmediato. Al principio, la consciencia no detuvo la reacción, pero la ralentizó lo suficiente como para que pudiera verla. No puedes controlar lo que no notas. Mientras mis reacciones permanecieran invisibles, controlaban mi comportamiento. La consciencia no se trataba de estar calmado o ser positivo. No se trataba de arreglar nada. Se trataba simplemente de ver el patrón con claridad, sin juicios, sin apresurarme a cambiarlo. Ir más despacio se sentía incómodo. Hacer pausas se sentía antinatural.
Una parte de mí creía que reaccionar rápidamente significaba que era fuerte, decidido y seguro. Pero cuanto más me observaba, más me daba cuenta de que la mayoría de mis reacciones no eran fortaleza en absoluto. Eran hábitos ejecutándose en segundo plano. Yo no estaba eligiendo mis respuestas. Ellas me estaban eligiendo a mí. Y estaban moldeando mis relaciones, mi trabajo y mi sentido del yo, de maneras que nunca había aceptado conscientemente. Una vez que vi eso, no pude dejar de verlo. Comencé a practicar un pequeño cambio. Cuando algo me detonaba, no intentaba cambiar la situación de inmediato. Me enfocaba en notar mi respuesta interna. Me preguntaba qué pensamiento acababa de aparecer. Prestaba atención a cómo se sentía mi cuerpo. A veces, todavía reaccionaba. Pero ahora sabía que estaba reaccionando. Esa consciencia creó espacio, y en ese espacio, la elección se hizo posible. Podía decidir no responder de inmediato. Podía dejar que una emoción surgiera sin permitir que controlara mi comportamiento. Podía cuestionar un pensamiento en lugar de tratarlo como una verdad. Estos cambios no fueron dramáticos, pero fueron reales. La vida se volvió más silenciosa por dentro. No más fácil, no perfecta, pero menos caótica. Las situaciones que alguna vez me desequilibraban perdieron parte de su poder. No me sentía invencible, me sentía centrado, y eso era algo que nunca antes había experimentado. El control no comienza con la fuerza, comienza con la consciencia. Antes de la disciplina, antes de la confianza, antes de la claridad, está la capacidad de notar lo que está sucediendo dentro de ti. Sin eso, cada intento de cambiar tu vida se convierte en otra reacción. Si sientes que la vida te empuja constantemente, si tus emociones deciden tus acciones antes que tú, esto no significa que te falte fuerza de voluntad o disciplina. Significa que eres humano. La mayoría de las personas viven de esta manera, sin que se les enseñe nunca otra opción. La consciencia es esa opción. Es el primer paso para salir del piloto automático. No luchando contra tus reacciones, sino viéndolas claramente. Y una vez que ves con qué frecuencia estás reaccionando, comienzas a comprender cuánto poder has estado regalando sin darte cuenta. Aquí es donde realmente comienza el control. Capítulo 2. La mayoría de los pensamientos no son verdades. Solía creer que cada pensamiento en mi cabeza significaba algo importante. Si aparecía un pensamiento, lo trataba como información. Si se sentía urgente, lo trataba como una advertencia. Si sonaba convincente, asumía que era cierto. Nunca me cuestioné de dónde venía o si merecía mi atención. Simplemente escuchaba, reaccionaba y seguía adelante. Esto hizo que mi mundo interior fuera agotador. Mi mente estaba constantemente narrando mi vida. Juzgaba, predecía, comparaba y repetía. Un solo error podía convertirse en una historia sobre el fracaso. Un momento de silencio podía convertirse en prueba de que algo andaba mal. Cuanto más escuchaba, más reales se sentían esos pensamientos, incluso cuando nada a mi alrededor había cambiado realmente. No sabía que tenía otra opción. Nadie te dice nunca que los pensamientos no son hechos. Se sienten reales porque suceden dentro de tu cabeza, usando tu propia voz. Suenan lógicos porque el cerebro es muy bueno explicándose a sí mismo. Pero sentirse real y ser cierto no son la misma cosa. Esta comprensión lo cambió todo. Comencé a notar cuántos de mis pensamientos estaban basados en el miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a fracasar, miedo a ser incomprendido. Mi mente no intentaba ayudarme a crecer. Estaba intentando protegerme, a menudo asumiendo lo peor.
La protección y la verdad no son lo mismo. El cerebro evolucionó para mantenernos a salvo, no felices. Escanea en busca de peligro, exagera los riesgos y recuerda las experiencias negativas de forma más vívida que las positivas. Eso significa que muchos de los pensamientos que se sienten ruidosos y urgentes son, simplemente, viejos patrones de supervivencia disparándose en un mundo moderno. Comencé a poner a prueba esta idea en la vida real. Cuando aparecía un pensamiento, en lugar de seguirlo, hacía una pausa. Me preguntaba si este pensamiento era un hecho o una interpretación. La mayoría de las veces era una interpretación, una historia que mi mente creaba basada en información limitada y experiencias pasadas. Esa pausa creó distancia. Por primera vez, pude ver un pensamiento sin convertirme en él. Podía decir, estoy teniendo el pensamiento de que, en lugar de, esto es cierto. Ese pequeño cambio debilitó el control que esos pensamientos tenían sobre mis emociones y mi comportamiento. No todo pensamiento merecía una respuesta. Algunos pensamientos eran útiles, muchos no lo eran. Pero antes los trataba a todos por igual, les daba el mismo peso, la misma atención y el mismo poder. Una vez que dejé de hacer eso, mi mente comenzó a aquietarse naturalmente. Esto no se trataba de pensamiento positivo. No estaba intentando reemplazar los pensamientos negativos por otros optimistas. No me estaba obligando a creer nada nuevo. Simplemente estaba aprendiendo a no creer todo lo que mi mente producía. Eso, por sí solo, redujo mi ansiedad más que cualquier afirmación. El mayor desafío fue la incomodidad. Dejar pasar un pensamiento sin interactuar con él se sentía extraño. Mi mente quería una resolución, quería certeza. Pero aprendí que no todos los pensamientos necesitan ser resueltos. Algunos pensamientos se disuelven por sí solos si no los alimentas. La atención es combustible. En lo que te enfocas, crece. Cuando dejé de prestar atención constante a los pensamientos ansiosos o críticos, perdieron impulso. Seguían apareciendo, pero no se quedaban tanto tiempo ni se sentían tan intensos. Esto me devolvió tiempo y energía. En lugar de estar atrapado en bucles mentales, podía redirigir mi atención a lo que realmente estaba sucediendo frente a mí. Las conversaciones se volvieron más claras. Las decisiones se volvieron más simples. Ya no estaba tan atrapado dentro de mi cabeza. La mayor parte del sufrimiento comienza con pensamientos no cuestionados. Ocurre una situación. Un pensamiento la interpreta. Sigue una emoción. Si desafías el pensamiento, la cadena emocional se debilita. No necesitas luchar contra la emoción. Cambias el significado que la creó. Esta es una habilidad. Al principio se sentía antinatural, pero con la repetición se volvió más fácil. No necesitaba controlar mis pensamientos. Necesitaba relacionarme con ellos de manera diferente. Necesitaba verlos como sugerencias, no como órdenes. Tú también puedes practicar esto. La próxima vez que tu mente te cuente una historia, haz una pausa. Pregúntate si es un hecho o un pensamiento. Nota cómo responde tu cuerpo cuando no lo crees de inmediato. Ese momento de espacio es donde comienza la libertad. Tu mente seguirá produciendo pensamientos. Eso es lo que hace. Pero tú decides a cuáles escuchar. Cuando dejas de confundir cada pensamiento con la verdad, dejas de vivir a merced de tu mente. Y eso cambia cómo experimentas todo. Uno de los momentos más poderosos para mí fue darme cuenta de lo repetitivo que era realmente mi pensamiento. Noté que los mismos miedos aparecían una y otra vez, solo usando disfraces diferentes. Diferentes situaciones detonaban el mismo diálogo interno. Una vez que vi esta repetición,
Los pensamientos perdieron parte de su autoridad. Si un pensamiento había aparecido 100 veces antes y nunca había sido cierto, ¿por qué iba a ser cierto de repente ahora? Esta consciencia trajo alivio. Dejé de discutir con mi mente y comencé a observarla. Traté los pensamientos como el clima pasajero. Algunos eran ruidosos, otros silenciosos, pero ninguno de ellos definía el cielo en sí. Este cambio no hizo la vida perfecta, pero la hizo más ligera. Pensar se volvió menos personal. Cuando dejas de identificarte con cada pensamiento, dejas de tomarte todo de manera tan personal. Las críticas se sienten menos amenazantes. La incertidumbre se siente más manejable. Ganas distancia emocional, sin volverte frío o distante. Esto no es supresión. No estás empujando los pensamientos lejos. Estás dejando que existan sin permitir que te controlen. Esa diferencia importa. La supresión crea tensión. La observación crea claridad. Con práctica, la claridad se convierte en tu estado predeterminado. El objetivo no es el silencio. El objetivo es el discernimiento. Saber qué pensamientos merecen tu energía y cuáles no. Capítulo 3. Mis reacciones emocionales fueron entrenadas, no eran permanentes. Solía pensar que mis emociones me definían. Si reaccionaba con fuerza, asumía que esa era simplemente mi personalidad. Si me ponía ansioso, irritado o abrumado, me decía a mí mismo que así estaba diseñado. Nunca lo cuestioné. Pensaba que las emociones eran algo que me sucedía, no algo con lo que tuviera alguna relación. Creía que no tenía opción. Cuando aparecía la ira, se sentía inmediata e incontrolable. Cuando surgía la ansiedad, mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Asumía que las emociones eran señales honestas que exigían acción. Si lo sentía, actuaba en consecuencia. Esa creencia me costó más de lo que me daba cuenta. Las reacciones emocionales moldearon mis conversaciones, mis decisiones y mis relaciones. Dije cosas de las que luego me arrepentí. Evité situaciones que me hacían sentir incómodo. Gasté energía reaccionando a momentos que no merecían tanto poder. Pensaba que las emociones eran espontáneas, pero no lo eran. Eran familiares, seguían patrones predecibles. Ciertas situaciones desencadenaban las mismas respuestas emocionales una y otra vez. Una vez que comencé a prestar atención, vi cuán consistentes eran realmente esas reacciones. Consistencia significa condicionamiento, y el condicionamiento se puede cambiar. Esta idea fue incómoda al principio porque eliminó mi excusa favorita. Si mis reacciones eran aprendidas, entonces ya no era víctima de ellas, era un participante. No aprendí esto de la noche a la mañana. Comenzó por notar lo rápido que aparecían las emociones en mi cuerpo. Opresión en el pecho, calor en la cara, una ráfaga de energía que exigía liberación. Antes actuaba de inmediato, ahora comencé a observar la sensación en sí. Las emociones son físicas antes de ser historias. El cuerpo reacciona primero. La mente lo explica después. Cuando interrumpí ese proceso, aunque fuera brevemente, algo cambió. Me di cuenta de que las emociones suben y bajan, independientemente de si actúo sobre ellas o no. Este fue un punto de inflexión. Siempre había creído que, si no reaccionaba, estaba suprimiendo mis sentimientos. Pero la supresión se siente tensa y forzada. Lo que estaba aprendiendo era diferente. Estaba permitiendo que la emoción existiera sin dejar que decidiera mi comportamiento. Sentir no es lo mismo que actuar. Esa distinción lo cambió todo. No necesitaba deshacerme de la ira o la ansiedad. Necesitaba dejar de permitirles conducir. Una vez que separé la emoción de la acción,
Recuperé un sentido de elección que no sabía que había perdido. La parte más difícil fue quedarme quieto. Cuando las emociones surgen, el impulso de responder es fuerte. La mente quiere una resolución, quiere arreglar, defender, explicar o escapar. Resistir ese impulso se sintió antinatural al principio, pero cada vez que hacía una pausa, la intensidad se desvanecía más rápido de lo que esperaba. Las emociones son temporales. Se sienten permanentes cuando estás dentro de ellas, pero no lo son. Alcanzan su punto máximo, pasan y siguen adelante si no las alimentas con una reacción. Esto era algo que nunca antes había experimentado, porque siempre estaba reaccionando. Comencé a poner a prueba esto deliberadamente. Cuando algo me molestaba, esperaba. No enviaba el mensaje. No hacía el comentario. No actuaba por impulso. Me enfocaba en respirar y notar la sensación. La mayoría de las veces, la carga emocional se debilitaba en cuestión de minutos. Esto me dio confianza. No del tipo ruidoso, sino del tipo tranquilo que proviene de saber que no estás controlado por cada señal interna. No me sentía entumecido. Me sentía estable. Y esa estabilidad se trasladó a todas las áreas de mi vida. También noté de dónde venían estas reacciones. Muchas de ellas fueron aprendidas temprano, de dinámicas familiares, de experiencias pasadas, de entornos donde reaccionar rápidamente era necesario o recompensado. Lo que alguna vez cumplió un propósito se había vuelto obsoleto. Tu sistema nervioso recuerda. Repite lo que aprendió, incluso cuando el contexto ha cambiado. Eso no significa que estés roto. Significa que eres humano. Pero también significa que, con consciencia y repetición, esos patrones se pueden actualizar. El entrenamiento reemplaza a la fuerza. No intenté eliminar las reacciones emocionales. Entrené nuevas respuestas. Practiqué hacer pausas. Practiqué permanecer en silencio cuando sentía la necesidad de hablar. Practiqué elegir mi respuesta después de que la emoción se asentara. Lentamente, la línea base cambió. No me detonaba tan fácilmente. Cuando aparecían las emociones, no se sentían tan abrumadoras. Mis reacciones se volvieron más medidas, más intencionales. Las personas a mi alrededor lo notaron antes que yo. Esto no hizo la vida más fácil, la hizo más clara. Los problemas seguían existiendo, los desafíos seguían llegando, pero yo no estaba agregando un sufrimiento innecesario, reaccionando automáticamente. Conservaba mi energía, tomaba mejores decisiones. El control no es supresión emocional. El control es consciencia emocional, combinada con una respuesta intencional. No ganas control luchando contra lo que sientes, ganas control comprendiéndolo. Tú también puedes practicar esto. La próxima vez que sientas una emoción fuerte, no te apresures a actuar. Nota en qué parte de tu cuerpo se manifiesta. Dale un momento, deja que se mueva. Luego decide cómo quieres responder. Esta es una habilidad. Al principio, te olvidarás, reaccionarás. Eso es normal. El objetivo no es la perfección. El objetivo es darte cuenta más rápido cada vez. Con el tiempo, ese darse cuenta se vuelve automático. Tus emociones no son el enemigo, son señales. Pero las señales no tienen que convertirse en órdenes. Cuando aprendes a experimentar emociones sin obedecerlas, recuperas un nivel de libertad que la mayoría de las personas nunca tocan. Así es como comienza el verdadero control. Capítulo 4. Cambié mi entorno antes de cambiarme a mí mismo. Durante mucho tiempo, creí que la disciplina era la pieza que faltaba en mi vida. Pensaba que, si tan solo pudiera esforzarme más, concentrarme por más tiempo y dejar de distraerme, todo finalmente encajaría en su lugar. Cada fracaso se sentía personal.
Cada lapso de concentración se sentía como una prueba de que no era lo suficientemente fuerte. Culpaba a mi carácter, a mis hábitos y a mi falta de fuerza de voluntad, sin cuestionar nunca el entorno en el que estaba viviendo. Mi entorno me estaba moldeando más de lo que me daba cuenta. Desde el momento en que me despertaba, mi atención era arrastrada en todas direcciones. Notificaciones, mensajes, ruido y estimulación constante entrenaron a mi mente para reaccionar en lugar de pensar. Esperaba que la claridad apareciera en medio del caos, y cuando no fue así, asumí que algo andaba mal conmigo. Estaba librando una batalla cuesta arriba todos los días. Sin importar cuán motivado me sintiera por la mañana, el mundo a mi alrededor drenaba lentamente esa energía. Las distracciones siempre estaban cerca. Los detonantes eran constantes, y cada vez que perdía la concentración o reaccionaba emocionalmente, me culpaba a mí mismo, en lugar de a las condiciones en las que estaba operando. La motivación nunca fue el verdadero problema. El entorno lo era. Una vez que entendí esto, la pregunta cambió. Dejé de preguntarme, ¿por qué no puedo ser disciplinado? Y comencé a preguntarme, ¿qué me está entrenando a hacer mi entorno? Tu entorno siempre te está enseñando algo. Te enseña qué merece atención. Te enseña qué se siente urgente. Te enseña qué tan rápido reaccionas y qué tan profundamente piensas. Incluso cuando no eres consciente de ello, tu entorno está moldeando tu comportamiento y tus pensamientos. Comencé a prestar atención a lo que me rodeaba, a lo que veía a primera hora de la mañana, a lo que me interrumpía a lo largo del día, a lo que llenaba los momentos de silencio. Noté cuán raramente mi mente tenía espacio para asentarse. Siempre había estímulos, siempre hay ruido, siempre hay algo pidiendo una reacción. La claridad necesita espacio para existir. No puedes esperar un pensamiento calmado en un entorno diseñado para la interrupción constante. Gran parte de mi sobrepensar no era un defecto personal. Era una respuesta natural a vivir en un mundo que nunca deja de exigir atención. Comencé con pequeños cambios intencionales. Nada extremo. No desaparecí ni abandoné la tecnología. Simplemente reduje la estimulación innecesaria. Quité las distracciones de mi entorno inmediato. Dejé de tener mi teléfono al alcance de la mano cuando necesitaba pensar. El silencio se convirtió en una elección deliberada. Al principio se sentía incómodo. Mi mente buscaba algo a lo que aferrarse. Me sentía inquieto sin un estímulo constante. Pero con el tiempo, esa incomodidad se desvaneció y sucedió algo inesperado. Mis pensamientos se ralentizaron naturalmente sin esfuerzo. Me di cuenta de cuánto ruido había estado viviendo. No solo ruido externo, sino ruido mental creado por el consumo constante. Cuando el ruido se redujo, mi pensamiento se volvió más claro. No me estaba esforzando más. Finalmente le estaba dando a mi mente espacio para funcionar correctamente. El autocontrol se volvió menos necesario. Siempre había creído que el éxito requería de una gran fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad es limitada. Te agota. El entorno no. Cuando diseñé mi entorno para apoyar el enfoque y la calma, las buenas decisiones se volvieron más fáciles y los malos hábitos menos tentadores. Dejé de depender únicamente de la disciplina. En lugar de obligarme a resistir las distracciones, las eliminé. En lugar de intentar concentrarme en espacios caóticos, creé entornos que fomentaban la profundidad. Este cambio me ahorró energía. Ya no estaba luchando constantemente contra mí mismo. Un espacio, un propósito. Esta se convirtió en una regla simple que lo cambió todo. Dejé de mezclar entornos. El trabajo,
tenía su propio espacio. El descanso tenía su propio espacio. Pensar tenía su propio espacio. Cuando todo sucede en el mismo lugar, tu mente nunca hace una transición completa. Mi sistema nervioso respondió antes que yo. Sin una estimulación constante, mi estrés de referencia disminuyó. No era tan reactivo, no estaba tan denso. Los problemas no se sentían tan abrumadores. Mi personalidad no había cambiado. Mi entorno sí. Estás más influenciado de lo que crees. Tus pensamientos están moldeados por lo que ves, escuchas y con lo que interactúas todos los días. Si tu entorno está construido en torno a la urgencia, la comparación y la velocidad, tu pensamiento reflejará eso. Si tu entorno apoya la quietud y la intención, la claridad se vuelve más accesible. Dejé de intentar ser más astuto que mi entorno. En cambio, lo rediseñé. Hice que fuera más fácil ir más despacio y más difícil entrar en espirales negativas. Reduje los estímulos innecesarios. Protegí mi atención como si importara, porque importa. No se trataba de control o aislamiento. Se trataba de alineación. Cuando tu entorno apoya la forma en que quieres pensar, no necesitas una motivación constante. Dejas de forzar el cambio y comienzas a permitirlo. La mayoría de las personas intentan cambiarse a sí mismas primero. Esperan a que llegue la confianza, la disciplina o la motivación. Pero esas cualidades son más fáciles de construir cuando tu entorno no está trabajando constantemente en tu contra. El cambio se vuelve sostenible cuando el mundo exterior apoya al mundo interior. Noté el impacto de maneras sutiles. Las conversaciones se sentían más tranquilas. Las decisiones se sentían más simples. No me sentía apurado todo el tiempo. Incluso cuando aparecían desafíos, los enfrentaba con más estabilidad y menos ruido emocional. Esto no fue suerte ni coincidencia. Fue diseñado y está disponible para cualquiera. No necesitas una rutina perfecta ni herramientas costosas. Necesitas conciencia de cómo tu entorno moldea tu pensamiento. Hazte preguntas honestas. ¿Qué capta mi atención primero cada día? ¿Qué interrumpe mi enfoque con más frecuencia? ¿Qué fomenta la reacción en lugar de la reflexión? Estas preguntas revelan más que cualquier motivación. Tu entorno no es neutral. O apoya la claridad o entrena la distracción. Una vez que acepté eso, dejé de culparme por tener dificultades en condiciones que hacían que la dificultad fuera inevitable. Cambia el entorno y el comportamiento lo sigue. Esto no es un atajo, es una base. Cuando dejas de vivir en espacios que te sacan constantemente de tu centro, tu mente comienza a asentarse por sí sola. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tu entorno. Cuando entiendes esto, el cambio deja de sentirse como una batalla constante y comienza a sentirse como una progresión natural. Aquí es donde realmente, y en silencio, la claridad comienza. Capítulo 5. Las pequeñas repeticiones cambiaron mi identidad. Durante mucho tiempo, creí que el cambio requería intensidad. Pensaba que la verdadera transformación tenía que sentirse dramática. Creía que si no me estaba esforzando al máximo, manteniéndome motivado o sintiéndome inspirado, entonces nada significativo estaba sucediendo. Cada vez que mi energía disminuía, asumía que el progreso se había detenido. Esa creencia me mantuvo estancado más tiempo del que me daba cuenta. Estaba esperando sentirme listo, listo para ser disciplinado, listo para tener confianza, listo para convertirme en una mejor versión de mí mismo. Pero esa sensación de estar listo nunca permanecía. Algunos días me sentía fuerte y concentrado. La mayoría de los días, no. Y cuando la motivación desaparecía, también lo hacía mi esfuerzo. La motivación nunca fue lo suficientemente estable
como para construir una vida sobre ella. Va y viene. Reacciona al estado de ánimo, el sueño, el estrés y las circunstancias. Depender de ella significaba que mi comportamiento cambiaba constantemente. Era inconsistente, no porque no me importara, sino porque me estaba apoyando en algo poco confiable. No necesitaba más motivación, necesitaba repetición. Esta idea se sintió casi decepcionante al principio. La repetición sonaba aburrida, demasiado simple, demasiado lenta. No encajaba con la versión del cambio que había imaginado en mi cabeza. Pero la repetición es la forma en que el cerebro realmente aprende. La mente no responde a promesas o planes, responde a patrones. Lo que sea que repitas, asume que es importante. Lo que sea que hagas constantemente, lo convierte lentamente en parte de quién eres. Al principio, las acciones que elegí se sentían insignificantes. Eran lo suficientemente pequeñas como para sentirse casi inútiles. Un corto periodo de trabajo enfocado. Una breve pausa antes de reaccionar. Un hábito simple repetido a diario sin entusiasmo. Mi mente me decía constantemente que no era suficiente como para importar. Esa voz era familiar. Era la misma voz que me había mantenido estancado durante años, convenciéndome de que, si algo no se sentía poderoso, no estaba funcionando. Pero esta vez no la escuché. Seguí repitiendo la acción de todos modos. La repetición funciona en silencio. No hay una recompensa inmediata, ni un subidón emocional, ni una señal clara de que algo esté cambiando. Pero bajo la superficie, algo importante comienza a cambiar. La resistencia se desvanece. La familiaridad crece. La acción comienza a sentirse normal en lugar de forzada. Noté el cambio antes de poder explicarlo. No estaba debatiendo conmigo mismo tanto. No estaba negociando cada acción. No me preguntaba si tenía ganas de hacer el hábito. Simplemente lo estaba haciendo, de la misma manera que te cepillas los dientes sin cuestionarlo. Así es como la identidad comienza a cambiar. No a través de afirmaciones o declaraciones, sino a través de la evidencia. Cada pequeña acción se convirtió en una prueba de que era capaz, una prueba de que podía cumplir una promesa a mí mismo, una prueba de que la historia que me contaba sobre quién era necesitaba actualizarse. Dejé de decir, lo estoy intentando. Intentar deja espacio para el escape. Intentar significa que puedes detenerte cuando se siente incómodo. Comencé a pensar en términos de, esto es lo que hago. Ese cambio sutil transformó cómo me presentaba al mundo. Tu cerebro siempre está observando tu comportamiento. No escucha lo que dices que valoras. Observa lo que repites. Con el tiempo, construye tu identidad a partir de esa evidencia. Si actúas repetidamente como alguien que evita la incomodidad, te conviertes en eso. Si actúas repetidamente con intención, te conviertes en eso. La identidad no es una etiqueta, es un patrón, y los patrones se construyen una repetición a la vez. Una vez que entendí esto, dejé de perseguir grandes cambios y me enfoqué en los consistentes. Aprendí a bajar la barra sin bajar el estándar. No me pedí a mí mismo hacer todo perfectamente. Me pedí presentarme y cumplir. Incluso en los días en que me sentía cansado, especialmente en los días en que me sentía poco inspirado. Esos eran los días que más importaban. La repetición elimina el drama del cambio. No hay negociación emocional. No hay que esperar el estado de ánimo adecuado. La acción se vuelve automática y esa automatización es lo que crea estabilidad. Con el tiempo, la imagen que tenía de mí mismo comenzó a cambiar. No me desperté un día sintiéndome como una persona diferente, pero noté que confiaba más en mí mismo.
Creía en mis propios compromisos. Dejé de verme como alguien que siempre empezaba y nunca terminaba. Esto cambió cómo abordaba los desafíos. En lugar de preguntarme si era capaz, me preguntaba cuál era la siguiente pequeña repetición. En lugar de sentirme abrumado por metas a largo plazo, me enfoqué en la acción de hoy. La consistencia reconfigura la mente. El cerebro se adapta a lo que haces repetidamente. Fortalece las vías neuronales asociadas con esos comportamientos. Lo que alguna vez se sintió difícil se vuelve más fácil. Lo que alguna vez requirió esfuerzo se vuelve natural. Por eso importan los pequeños hábitos, no porque produzcan resultados inmediatos, sino porque moldean silenciosamente lo que piensas de ti mismo. Y una vez que tu identidad cambia, el comportamiento sigue naturalmente. Dejé de intentar volverme disciplinado. Me enfoqué en volverme consistente. La disciplina se siente pesada. La consistencia se siente manejable. Una pide fuerza, la otra pide compromiso. Los días que se sentían sin sentido eran los más importantes. Los días en que no sucedía nada emocionante. Los días en que el progreso se sentía invisible. Esos eran los días en que la repetición hacía su verdadero trabajo. El cambio no llegó haciendo ruido. Llegó sutilmente, en la forma en que me hablaba a mí mismo, en la forma en que manejaba los contratiempos, en la forma en que cumplía incluso cuando nadie estaba mirando. No necesitas transformar toda tu vida. Necesitas elegir una pequeña acción que se alinee con la persona en la que te quieres convertir y repetirla hasta que se sienta normal. Así es como cambia la identidad. Este enfoque funciona porque respeta la realidad. No exige motivación constante. No depende de condiciones perfectas. Funciona en días ordinarios, que es donde ocurre la mayor parte de la vida. Si estás esperando a sentirte listo, deja de esperar. El estar listo se construye a través de la acción, no antes de ella. Empieza en pequeño. Repítelo. Deja que la repetición haga el trabajo. Así es como cambié mi identidad. No a través de la intensidad, no a través de la fuerza de voluntad, sino a través de acciones pequeñas y consistentes que lentamente reconfiguraron cómo me veía a mí mismo y cómo vivía mi vida. Capítulo 6. Actué de manera diferente cuando cambié quién creía que era. Durante la mayor parte de mi vida, creí que mi comportamiento definía quién era. Si procrastinaba, me decía a mí mismo que era perezoso. Si evitaba las conversaciones difíciles, creía que me faltaba confianza. Cada acción se convertía en evidencia de una historia sobre mi identidad, y con el tiempo, esa historia se sintió permanente. No me daba cuenta de que la dirección también funcionaba a la inversa. Mi identidad estaba controlando silenciosamente mi comportamiento, no de formas obvias, sino sutiles y constantes. La forma en que me veía a mí mismo influía en lo que intentaba, lo que evitaba y lo que creía posible. Sin cuestionarlo, seguía actuando en alineación con una antigua autoimagen que ya no me servía. No actuaba de la manera que quería, porque no creía ser esa persona. Admiraba la disciplina, la calma y la consistencia, pero las veía como rasgos que otras personas tenían. Me decía a mí mismo que simplemente no estaba diseñado de esa manera. Esa creencia moldeaba cada decisión antes de que siquiera lo notara. La identidad precede a la acción. Esta fue una idea difícil de aceptar, porque significaba que no podía esperar a que el comportamiento cambiara primero. Si seguía viéndome como alguien a quien le costaba trabajo, mis acciones siempre coincidirían con esa imagen. El cambio requería actualizar la historia desde la que estaba viviendo.
Comencé a notar el lenguaje que usaba sobre mí mismo, las frases casuales. Soy malo en esto, siempre arruino esto, no soy del tipo disciplinado. Las decía sin pensar, pero cada una reforzaba la misma identidad. Mi mente creía lo que repetía. Tu cerebro quiere consistencia. Trabaja duro para mantener tu comportamiento alineado con cómo te ves a ti mismo. Si tu identidad dice que te rindes cuando las cosas se ponen incómodas, tus acciones seguirán ese guión. No porque seas débil, sino porque tu mente quiere mantenerse coherente. Me di cuenta de que necesitaba una nueva identidad, no una nueva meta. Las metas se enfocan en los resultados. La identidad se enfoca en el ser. Cuando cambié mi atención de lo que quería lograr a quién quería convertirme, mis decisiones comenzaron a cambiar naturalmente. No intenté convertirme en alguien poco realista. No me dije a mí mismo que era perfecto o intrépido. Elegí una identidad que se sintiera creíble, alguien que se presenta, alguien que cumple pequeñas promesas, alguien que responde en lugar de reaccionar. Ese cambio fue sutil, pero poderoso. Dejé de preguntarme, ¿puedo hacer esto? Y comencé a preguntarme, ¿qué haría alguien como yo en esta situación? Esa pregunta cambió mi comportamiento sin forzarlo. La identidad guía las elecciones automáticamente. Cuando te ves a ti mismo de cierta manera, muchas decisiones se toman solas. No debates si actuar en alineación con tu identidad. Simplemente lo haces. Puse a prueba esta idea en pequeños momentos. Cuando sentía el impulso de evitar algo incómodo, hacía una pausa y me recordaba la identidad que estaba practicando. No de forma ruidosa ni dramática, solo lo suficiente para cambiar mi respuesta. La evidencia es lo que hace que la identidad se arraigue. Sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes. Mi cerebro necesitaba pruebas. Ahí es donde la repetición importaba. Cada pequeña acción se convertía en evidencia que apoyaba la nueva historia. Cada vez que cumplía, lo reforzaba. Dejé de buscar pruebas dramáticas. No necesitaba una transformación masiva. Necesitaba consistencia. Una pequeña acción hecha repetidamente era suficiente para desafiar la antigua identidad. La identidad no cambia de la noche a la mañana. Se actualiza gradualmente en base a la evidencia acumulada. Cuanto más actuaba en alineación con la nueva versión de mí mismo, menos convincente se volvía la vieja historia. Noté cómo esto afectó mi confianza. La confianza dejó de ser algo que perseguía. Se convirtió en un subproducto de la confianza en mí mismo. Confiaba más en mí porque tenía evidencia de que cumplía con mis compromisos. Esto cambió cómo manejaba el fracaso. Cuando algo no salía bien, no entraba en una espiral de autocrítica. Un error ya no me definía. Era solo un punto de datos, no un veredicto sobre quién era. Una identidad fuerte es flexible. Permite la imperfección. No colapsa ante los contratiempos. Cuando la identidad se construye sobre la consistencia, en lugar de los resultados, el fracaso pierde su poder. También noté cómo la identidad influía en mis emociones. Cuando me veía como alguien capaz de manejar la incomodidad, el miedo no desaparecía, pero no me controlaba. Las emociones se convirtieron en experiencias, no en instrucciones. Tu identidad moldea tu sistema nervioso. Si te ves como alguien que siempre está bajo amenaza, tu cuerpo se mantiene tenso. Si te ves como alguien capaz y centrado, tu sistema responde de manera diferente. No me estaba convirtiendo en alguien nuevo. Estaba mudando una versión obsoleta de mí mismo, la que estaba construida a partir de viejos hábitos, viejos entornos y viejas suposiciones. La identidad no es fija.
se está reescribiendo constantemente a través del comportamiento. Te des cuenta o no, siempre estás reforzando una versión de ti mismo. La mayoría de las personas no eligen su identidad. La heredan de su familia, de experiencias pasadas, de fracasos tempranos. Pero la herencia no es destino. Puedes elegir qué tipo de persona estás practicando ser. No a través de declaraciones, sino a través de acciones, pequeñas, repetidas. La pregunta que lo cambió todo para mí fue simple. ¿A quién estoy reforzando hoy? No quién quiero ser algún día. ¿Quién me estoy convirtiendo ahora mismo a través de mis acciones? Cuando hice esa pregunta con honestidad, mi comportamiento comenzó a alinearse. No a la perfección, no al instante, pero con la suficiente consistencia como para importar. El cambio basado en la identidad es sostenible. No depende de una motivación constante. No colapsa cuando las cosas se ponen difíciles. Se adapta. Si te sientes estancado, puede que no sea porque te falte disciplina o habilidad. Puede ser porque todavía estás actuando desde una identidad que ya no encaja con quien quieres llegar a ser. Empieza en pequeño. Elige una identidad que quieras practicar. Luego elige una acción que la apoye. Repite esa acción hasta que se sienta natural. Así es como el comportamiento cambia para siempre. No obligándote a actuar de manera diferente, sino convirtiéndote en alguien que lo hace. Capítulo 7. El silencio fue incómodo hasta que me dio claridad. Durante mucho tiempo, el silencio me incomodaba. Siempre que había un momento de tranquilidad, mi instinto era llenarlo. Buscaba mi teléfono, ponía música, abría una pestaña o me distraía con algo, con cualquier cosa. El silencio se sentía vacío y el vacío se sentía incómodo. No me daba cuenta de que lo que estaba evitando no era el aburrimiento. Eran mis propios pensamientos. El ruido se había convertido en mi estado predeterminado. No solo ruido externo, sino una constante estimulación mental. Podcasts, videos, mensajes, actualizaciones. Siempre había algo reproduciéndose de fondo. Me decía a mí mismo que era productivo, que estaba aprendiendo, que me mantenía informado. Pero debajo de todo eso, mi mente nunca estaba descansando. No notaba lo disperso que se había vuelto mi pensamiento. Mi atención saltaba constantemente. Me costaba quedarme con una sola idea. Las decisiones se sentían más pesadas de lo que debían ser. Incluso cuando tenía tiempo, mi mente se sentía apurada. No estaba pensando profundamente. Estaba reaccionando continuamente. El silencio expuso esa realidad. Las pocas veces que me encontraba sin distracciones, mis pensamientos entraban de golpe. Conversaciones inconclusas, viejas preocupaciones, ansiedades al azar. Mi mente se sentía ruidosa y caótica. Esa experiencia me convenció de que el silencio era el problema. Pero el silencio no era el problema. Era el espejo. Me mostró lo ruidoso que se había vuelto mi mundo interior. Y en lugar de escuchar, seguí tapándolo. Eventualmente, decidí dejar de huir de él. No de manera dramática, no a través de largas sesiones de meditación, sino con pequeños espacios de silencio intencional. Unos minutos sin estímulos, sin teléfono, sin música, sin deslizar la pantalla, solo sentándome y notando. Fue incómodo al principio. Mi mente buscaba estimulación, reproducía recuerdos, saltaba hacia el futuro. Intentaba arrastrarme de vuelta a viejos patrones. Cada parte de mí quería escapar de esa quietud. Me quedé de todos modos, sin forzar la calma, sin intentar controlar mis pensamientos, solo observando, dejando que el ruido surgiera sin reaccionar a él. Esa elección cambió mi relación con mi mente. El silencio no calma la mente inmediatamente. Primero, la revela.
Y lo que revela puede ser inquietante, pero una vez que el ruido es visto, comienza a perder poder. Aprendí algo importante durante esos momentos. Los pensamientos no necesitan ser resueltos para pasar. No necesitan respuestas, necesitan espacio. Cuando dejé de interactuar con ellos, se suavizaron por sí solos. La claridad emergió silenciosamente, no como una revelación repentina, sino como un asentamiento gradual. Mis pensamientos se ralentizaron. Mi atención permaneció más tiempo. Podía seguir una sola idea, sin ser arrastrado lejos de ella. Me di cuenta de lo raro que se había vuelto eso. Había entrenado a mi mente para la velocidad, no para la profundidad. El silencio la reentrenó para la presencia. Esto no se trataba de perfección en la meditación. No estaba intentando vaciar mi mente. Estaba aprendiendo a sentarme con ella. Hay una diferencia. Una es control, la otra es comprensión. El silencio fortaleció mi pensamiento. Cuando le di a mi mente menos estímulos, procesó con más claridad. Los problemas se sintieron menos abrumadores. Las decisiones se sintieron más simples. No era más inteligente. Estaba menos distraído. También noté cómo el silencio afectó mis emociones. Sin una estimulación constante, las emociones afloraban de manera más limpia. Podía sentir irritación sin reaccionar. Podía sentir ansiedad sin entrar en espiral. El silencio les dio a las emociones espacio para moverse a través de mí, en lugar de quedarse atascadas. La quietud creó resiliencia emocional. No porque la vida se volviera más fácil, sino porque podía escucharme pensar antes de responder. Esa pausa importaba. El mundo nos entrena para evitar el silencio. Nos dice que nos mantengamos ocupados, conectados, entretenidos. El silencio se siente improductivo en una cultura obsesionada con la producción, pero la claridad no proviene de una entrada constante de información. Proviene de la integración. La integración requiere espacio. Sin espacio, todo se desdibuja. Los pensamientos se apilan. Las emociones se acumulan. El silencio permite la separación. Le da a cada pensamiento un principio y un final. Dejé de ver el silencio como vacío. Comencé a verlo como recuperación. Al igual que el cuerpo necesita descanso, la mente necesita quietud. Sin ella, la fatiga se convierte en la línea base. No me aislé. Simplemente elegí momentos para desconectarme. Caminar sin auriculares, sentarme sin una pantalla, conducir sin ruido. Estos momentos sumaron. Con el tiempo, mi estado base cambió. No estaba tan inquieto. No era tan reactivo. No sentía el mismo impulso de llenar cada vacío. El silencio se volvió familiar en lugar de amenazante. Esto cambió la forma en que interactuaba con los demás. Escuchaba mejor. Hablaba de forma menos impulsiva. No me apresuraba a llenar las pausas en una conversación. Esa presencia profundizó mis conexiones. El silencio agudizó mi consciencia. Noté sutilezas que antes pasaba por alto. El tono, el tiempo, mis propias reacciones internas. La consciencia se expandió cuando el ruido se redujo. Pensar con claridad no requiere esfuerzo, requiere condiciones. El silencio es una de esas condiciones. La mayoría de las personas nunca experimentan verdadera quietud mental, no porque sea imposible, sino porque se evita. La incomodidad al principio mantiene a las personas corriendo de regreso al ruido. Esa incomodidad es temporal. Es la mente desintoxicándose de la estimulación constante. Al otro lado de eso está la claridad. No necesitas horas de silencio. Necesitas consistencia. Unos minutos al día sin estímulos. Lo suficiente para dejar que tu mente se asiente. Lo suficiente para escucharte a ti mismo de nuevo. El silencio enseña paciencia. Te entrena para sentarte sin reaccionar. Esa habilidad
se traslada a todas las áreas de la vida. Dejé de temer a mis pensamientos. Dejé de intentar ser más astuto que ellos. El silencio me mostró que no necesitaba luchar contra mi mente. Necesitaba darle espacio. La claridad no llegó de forma dramática. Llegó en silencio, en decisiones más calmadas, en emociones más estables, en una sensación de orden interior. El silencio no me hizo pasivo, me hizo intencional. Cuando no estás constantemente reaccionando, eliges de manera más deliberada. Si tu mente se siente dispersa, no agregues más información. Elimina un poco de ruido. Crea espacio, no para escapar de la vida, sino para afrontarla con una mente más clara. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de consciencia. Y una vez que experimentas eso, te das cuenta de cuánta claridad ha estado esperando debajo del ruido todo el tiempo. Capítulo 8. Pensar es una habilidad que puedes entrenar. Durante mucho tiempo, creí que pensar era algo en lo que simplemente eras bueno o no. Asumía que la claridad era un rasgo de la personalidad, que algunas personas eran naturalmente calmadas, decididas y mentalmente fuertes, mientras que otras estaban destinadas a sobrepensar, dudar de sí mismas y sentirse abrumadas. Nunca cuestioné esa suposición. Simplemente me coloqué en el segundo grupo y aprendí a vivir con ello. Esa creencia me mantuvo estancado, porque si el pensamiento es fijo, no hay razón para entrenarlo. O lo tienes o no lo tienes. Y cada vez que tenía dificultades mentales, lo trataba como una confirmación de que así era yo. Pero esa idea se desmoronó lentamente, no a través de la teoría, sino de la experiencia. A medida que practiqué la consciencia, cuestioné mis pensamientos, aprendí a pausar las reacciones emocionales, ajusté mi entorno, repetí pequeños hábitos, reconfiguré mi identidad y abracé el silencio. Algo se volvió innegable. Mi forma de pensar cambió. No de la noche a la mañana, no drásticamente, pero con la suficiente consistencia como para poder sentir la diferencia. Situaciones que antes me abrumaban se sentían manejables. Decisiones que antes me paralizaban se sentían más claras. No era más inteligente. Estaba más entrenado. Ahí fue cuando todo encajó. Pensar no es un rasgo, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, mejora con la práctica, la repetición y las condiciones adecuadas. Nadie nace sabiendo cómo pensar con claridad. Nacemos con una mente diseñada para sobrevivir, para escanear en busca de peligro, para reaccionar rápidamente, para priorizar las señales emocionales. El pensamiento claro no es el estado predeterminado. Es algo que desarrollamos cuando aprendemos cómo funciona realmente la mente. La mayoría de las personas nunca se entrenan para ello. Consumen información, pero no entrenan el discernimiento. Se mantienen ocupados, pero no practican la consciencia. Reaccionan constantemente, pero nunca hacen una pausa lo suficientemente larga como para notar el patrón. Solía confundir la actividad con el progreso. Pensaba que leer más, aprender más y hacer más significaba que estaba mejorando. Pero sin entrenar mi pensamiento, toda esa información solo creaba ruido. El progreso no provino de agregar más. Provino de refinar cómo procesaba lo que ya estaba allí. Entrenar el pensamiento es sutil. No se ve impresionante desde afuera. Se ve como hacer una pausa en lugar de reaccionar, cuestionar en lugar de asumir, elegir el silencio en lugar de la estimulación, repetir pequeños hábitos en lugar de perseguir grandes descubrimientos. La mente aprende mediante el uso. Si practicas la reactividad, te vuelves mejor reaccionando. Si practicas la consciencia, te vuelves mejor notando.
Si practicas la claridad se vuelve más accesible. La mente se adapta a lo que le pides. Dejé de pedirle a mi mente que fuera perfecta. Le pedí que estuviera presente. Dejé de exigir certeza. Practiqué la curiosidad. Esos pequeños cambios hicieron que pensar se sintiera más ligero, no más pesado. El pensamiento claro no significa que la emoción desaparezca. Significa que la emoción no domina. Los sentimientos aún surgen. Los pensamientos aún aparecen. Pero no controlan todo el sistema. Hay equilibrio. Noté esto especialmente bajo presión. Las situaciones estresantes no se desvanecieron, pero mi respuesta a ellas cambió. Podía pensar mientras sentía. Podía elegir mientras las emociones estaban presentes. Esa capacidad cambió cómo manejaba los desafíos. Esta es la diferencia entre inteligencia y claridad. La inteligencia es saber cosas. La claridad es saber qué importa en el momento. Una proviene de la información. La otra proviene de entrenar la atención. El entrenamiento requiere paciencia. Hubo días en que nada se sentía diferente. Días en que mi mente se sentía tan ruidosa como antes. Pero seguí practicando. No porque me sintiera motivado, sino porque entendía el proceso. No juzgas una habilidad después de un intento. No dejas de aprender a tocar un instrumento, porque la primera lección se siente incómoda. Pensar funciona de la misma manera. La incomodidad es parte del entrenamiento. También aprendí que el pensamiento mejora en capas. Primero viene la consciencia, luego la distancia, luego la elección, luego la estabilidad. Cada capa se construye sobre la anterior. Saltarse pasos solo crea frustración. No hay línea de meta. El pensamiento claro no es un estado permanente que logras y conservas para siempre. Es algo a lo que regresas una y otra vez a través de hábitos, a través del entorno, a través de pausas intencionales. Esa comprensión fue liberadora. Dejé de perseguir una versión ideal de mí mismo. Me enfoqué en practicar la habilidad a diario, sabiendo que algunos días serían mejores que otros. La vida no se volvió más simple, pero mi relación con ella sí. Dejé de luchar contra mi mente. Comencé a trabajar con ella. La mayoría de las personas piensan que necesitan una nueva estrategia. Lo que realmente necesitan es una nueva relación con su forma de pensar. Una basada en la observación en lugar de la obediencia. No necesitas controlar cada pensamiento. Necesitas reconocer cuáles merecen tu atención. Ese discernimiento es una habilidad, y como cualquier habilidad, crece con el uso. Me volví más paciente conmigo mismo, no porque bajé mis estándares, sino porque entendí el proceso. El entrenamiento lleva tiempo. El progreso es desigual. Eso es normal. Esto cambió mi forma de ver los contratiempos. Un mal día no era un fracaso, era retroalimentación. Me mostraba dónde aún se necesitaba entrenamiento. Y la retroalimentación es útil, no desalentadora. Pensar con claridad se convirtió en algo que practicaba, no en algo que esperaba. Y eso hizo toda la diferencia. No necesitas reformar tu vida por completo para entrenar tu pensamiento. Necesitas consistencia. Una pausa antes de reaccionar. Un momento de silencio. Un hábito repetido a diario. Una identidad practicada intencionalmente. La mente responde a lo que haces repetidamente. Entrénala en consciencia y la consciencia crecerá. Entrénala en calma y la calma se volverá accesible. Entrénala en claridad y la claridad te seguirá. Esto está disponible para cualquiera. No solo para los disciplinados, no solo para los seguros de sí mismos, sino para cualquiera dispuesto a practicar. Si has seguido este viaje, ya has comenzado. El hecho de que estés escuchando, reflexionando
Y considerando estas ideas, significa que tu pensamiento ya está cambiando. El objetivo no es volverse impecable. El objetivo es volverse consciente. Porque una vez que ves cómo funciona tu mente, dejas de ser controlado por ella. Y esa es la verdadera libertad. Si hay algo que espero que te lleves de este audiolibro, es esto. Nada en tu mente está roto. La forma en que piensas, reaccionas y sientes no ocurrió por accidente. Se moldeó con el tiempo a través de la repetición, el entorno y el hábito. Y cualquier cosa que haya sido moldeada puede ser remoldeada. No necesitas cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. El verdadero cambio rara vez sucede de esa manera. Comienza en silencio, en momentos que la mayoría de las personas pasan por alto. Una pausa antes de reaccionar. Un pensamiento cuestionado en lugar de creído. Un pequeño hábito repetido cuando nadie está mirando. Estos momentos no se sienten dramáticos, pero son poderosos. A lo largo de este viaje, hemos explorado una verdad simple. Pensar es una habilidad. La consciencia se puede entrenar. Las reacciones emocionales se pueden suavizar. Tu entorno puede apoyar la claridad en lugar del caos. La repetición puede reconstruir la identidad. El silencio puede agudizar la mente. Nada de esto requiere perfección. Requiere práctica. Todavía tendrás días difíciles. Todavía sentirás emociones que no te gustan. Todavía tendrás pensamientos que intentarán arrastrarte hacia atrás. Eso no significa que estés fracasando. Significa que eres humano. La diferencia ahora es que tienes herramientas. Puedes notar en lugar de obedecer. Puedes hacer una pausa en lugar de reaccionar. Puedes elegir cuánto poder le das a lo que pasa por tu mente. El progreso no se mide por cuán calmado te sientes todo el tiempo. Se mide por qué tan rápido regresas a la consciencia. Cada vez que te das cuenta más rápido, estás entrenando tu mente. Cada vez que respondes en lugar de reaccionar, estás reforzando un nuevo patrón. Con el tiempo, esos patrones se convierten en tu estado predeterminado. No necesitas aplicar todo lo que has escuchado aquí. Elige un principio, solo uno. Practícalo durante los próximos 7 días. Deja que la experiencia te enseñe lo que la teoría no puede. El cambio se vuelve real cuando lo vives, no cuando lo entiendes intelectualmente. Si alguna vez te vuelves a sentir estancado, recuerda esto. La claridad no proviene de agregar más información. Proviene de eliminar el ruido. Proviene del espacio, la repetición y la intención. Confía en el proceso. Incluso cuando los resultados se sientan lentos, tu mente siempre producirá pensamientos. Las emociones siempre subirán y bajarán. La vida siempre traerá incertidumbre. Pero ya no estás a merced de estas cosas. Puedes entrenar cómo te relacionas con ellas, y eso lo cambia todo. Si este audiolibro resonó contigo, si sentiste momentos de reconocimiento mientras escuchabas, considera compartirlo con alguien que te importe. Un amigo que está pensando demasiado. Alguien que se siente abrumado o estancado. A veces, la ayuda más significativa que podemos ofrecer es, simplemente, señalarle a alguien una nueva forma de verse a sí mismo. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Sigue practicando. Sigue notando. Y recuerda, el verdadero cambio comienza en el momento en que te vuelves consciente.